El objetivo de la charla de hoy es esto, ¿vale? Hablar de lo que serían las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas de la diabetes, y luego fundamentalmente lo que nosotros queremos es eso, prevenirlas o evitar su progresión. Cuando hablamos de las complicaciones, hay las complicaciones agudas, que son la hipoglucemia y la hiperglucemia, y estas complicaciones agudas, en la medida en que se mantienen a lo largo del tiempo, van a generar unas complicaciones crónicas que fundamentalmente están derivadas de que afecten a arterias y vasos pequeños o que afecten a arterias y vasos grandes. La palabra hipoglucemia es una palabra compuesta del término hipo y glucemia, y el término hipo deriva del griego, quiere decir debajo de o exagero. Ese término hipo lo encontramos también en hipotensión, hipotiroidismo. Dentro del ámbito de la medicina se utiliza en diferentes campos. Cuando nosotros hablamos de hipoglucemia, lo que queremos decir es que los niveles de glucemia están bajos en sangre, habitualmente lo que decimos tener el azúcar bajo. Los valores de glucemia capilar han de ser inferiores a 70, y ahí es cuando realmente existe una hipoglucemia. En el caso, hay dos síntomas, dos grandes grupos de síntomas, que van a ser aquellos relacionados con los mecanismos que desarrolla el cuerpo para compensar ese valor bajo de glucemia, que eso empieza a aparecer cuando se tiene 70. A partir de 70 ya el cuerpo empieza a reaccionar. Las glándulas suprarrenales, que están situadas encima del riñón, van a segregar una serie de hormonas, fundamentalmente la adrenalina, y esta hormona lo que tiene el efecto de producir glucosa. La adrenalina también es una hormona que se segrega cuando estamos nerviosos, pero cuando habitualmente yo necesito glucosa para defenderme de una situación estresante. Con valores inferiores de 70 yo puedo tener hambre, palpitaciones, visión borrosa, ansiedad, sudoración. Todo eso son habitualmente las que pasan. Y el segundo nivel de reacción es los síntomas neuroglucopénicos, que son aquellos síntomas que aparecen cuando los valores descienden por debajo de 50. Entonces ahí ya se ve afectada la función cerebral. El cerebro utiliza únicamente glucosa como fuente energética, y así como el músculo sí que es capaz de guardarse en las mitocondrias una reserva, el cerebro no tiene reserva. Luego, por tanto, cuando bajo ya se va a afectar. Tenemos el cerebro rige el lenguaje, rige la visión. Entonces, todos estos efectos, al no haber glucosa, no se van a desarrollar bien. El dolor de cabeza, la dificultad de concentración, la alteración de la visión, de los colores, todo eso, es decir, incluso podría darse la situación de escuchar sonidos que no están o oler olores que no están, es decir, porque el cerebro está funcionando por debajo de la cantidad de glucosa que necesita. Cuando nosotros hablamos de todas las hipoglucemias, las clasificamos. La hipoglucemia leve son valores por debajo de 70 que desencadenan toda la sintomatología, pero que uno es capaz de levantarse, tomarse lo que sea y recuperar. La forma correcta de recuperar la hipoglucemia es seguir la regla del 15. Tomar 15 gramos de glucosa para absorción rápida, esperar 15 minutos y repetir la glucemia, y si ya se ha recuperado, tomar 10 gramos de glucosa de absorción. ¿Dónde podemos encontrar 15 gramos de glucosa? Pues estos preparados, que yo creo que ya nos hemos comentado alguna vez, son preparados que llevan justo 15 gramos. Luego, yo en un acuario se compra de 20, estas pastillas de glucosa corta de 2,5 y de 5, en una Coca-Cola tengo 35 gramos, y luego el mercado tiene otra serie de geles que fundamentalmente tienen 10 gramos de glucosa. Estos dos productos están diseñados para personas con diabetes y por tanto tienen la ventaja de que están diseñados para recuperar la hipoglucemia como consecuencia de la diabetes.
los otros están más diseñados para ello. Esperamos 15 minutos y 10 gramos de absorción lenta es una tostada, y esto no son rosquilletas, estos son saraitos, más pequeños. Si comiéramos rosquilletas sería una tostada. Si no hemos conseguido recuperar, volvemos a repetir la regla. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Comer. Porque si nosotros comemos, estamos tomando un hidrato de carbono complejo, tardará más de 15 minutos en recuperar, entonces mi sensación de hambre va a continuar después de haber comido aquel bocadillo o unos cuantos de chuches. Yo de 57 puedo pasar a 250 a 300. Entonces lo que hago es un vino, y es pasar de una hipoglucemia a una hiperglucemia. A mi cuerpo tampoco le va a servir. Entonces no tenemos que comer, sino lo que tenemos que hacer es beber. La hipoglucemia asintomática es una hipoglucemia en que yo me hago una determinación porque voy a comer y resulta que tengo 65. Es decir, sí que tengo la hipoglucemia, pero lo que no he tenido son síntomas. Entonces, da igual que yo tenga síntomas, si mis valores son inferiores a 70, yo tengo que repetir la regla del 15. Es decir, aunque vaya a comer, he de recuperar la hipoglucemia y luego comer. Porque una de las cosas que a veces pasa es que, como que ya se va a comer, no se recupera la hipoglucemia. Pero acordémonos de que el cerebro, sin esa glucosa, va a sufrir. Es innecesario que se tire 30 minutos trabajando con niveles más bajos de los cerebros. También está la hipoglucemia sintomática probable, que es valores en los que sí que aparece toda la sintomatología de la hipoglucemia, pero yo no me he medido la glucosa. Entonces, teóricamente, al aparecer como que aparecen todos los síntomas típicos, yo presupongo que sí que tengo la hipoglucemia. Si tengo los síntomas y no tengo posibilidad de recuperarla, debería de actuar siguiendo la regla del 15. Luego está también el fenómeno de la hipoglucemia relativa. En este caso, yo puedo tener todos los síntomas típicos, pero cuando me miro la glucemia tengo valores superiores a 70. Esto puede estar relacionado con que yo parto de un valor alto y en muy poco de tiempo aparece un descenso. Entonces, como he bajado tan bruscamente de 170 a 110, mi cuerpo desarrolla la sintomatología, pero si mi valor es superior, yo no tengo una hipoglucemia. Tengo la sensación, pero no tengo la hipoglucemia. Lo que tenemos que hacer es tenemos que actuar porque los niveles de glucemia me están bajando. Si yo no actúo, este 110 acabará en 70. Lo que tenemos que hacer en estos casos es tomar una cantidad de hidratos de carbono lentos para que ese 110 se quede quieto ahí, ¿vale? No tenemos que tomar aquí glucosa rápida, porque si no, rebotaremos. Tenemos que tomar el hidrato de carbono. La hipoglucemia grave es aquella en la que se requiere ya directamente la ayuda de otra persona. Yo sola no puedo resolverlo. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar 30 gramos de glucosa rápida si nosotros podemos comer. Si no se puede tragar, no hay que intentar que tome nada, ¿vale? Eso es una cosa. Si no traga, lo que tenemos que hacer, si hay una hipoglucemia en la que hay una pérdida de conocimiento, es directamente pinchar el glucógeno. La vía de administración subcutánea, intramuscular y intravenosa, por tanto no me debe preocupar. Del pincho donde sea y ya está. Esto es una jeringuilla que lleva, hay que reconstituirla, se pincha la goma, se mete todo el líquido, se saca y directamente se pincha y ya está, no hay ningún problema. No hay que tomar el glucógeno si la hipoglucemia es como consecuencia de haber tomado alcohol. Si nos hemos ido de fiesta, nos hemos pasado con el alcohol, pues entonces esto no funciona, porque no da absoluto.
cuando hemos tenido una hipoglucemia, sí que es importante que nos paremos un poco a pensar cuáles han sido los motivos. Hemos comido menos, se ha metido una comida, que esto a veces ocurre cuando se está trabajando, que uno dice, bueno, pues oye, queda una hora para terminar esto, voy a acabar y luego. Bueno, si quieres hacer eso, coge una barrita de cereales, cómete media barrita y termina. Pero muchas veces aparece. Otra de las cosas que pasa es que uno tiene los primeros síntomas, pero dice, ya sí, pero puedo terminar de hacer esto. Eso también es un error, porque puedes caer rápidamente. Se ha realizado ejercicio extra o se ha tomado algo. Si yo sé cuál es la causa, perfectamente podré evitar las... ¿Te puedes pensar? Pero bueno, queréis tener los dedos hechos por mí. ¿Vas bien? El otro problema importante que podemos tener es la hiperglucemia. Hablamos de hiperglucemia cuando tenemos valores por encima de 200. La mayor parte de las veces las hiperglucemias están relacionadas con déficit de insulina o, es decir, yo puedo haber comido mucho y no haberme pinchado suficiente. Sí, todo mi problema es ese, como más. Que comes más de lo que te... Como más de lo que... Y bueno, como más y me pincho menos. Pero porque cuando vas a empezar a comer no sabes lo que vas a comer. No, no es la comida, sino a lo mejor cuando me da un bajón, pues me bebo una Coca-Cola y luego me tomo un vaso de Colacao con magdalena. Que ya creo que es demasiado y luego no me pincho. Es que ahí lo que tienes que hacer es pincharte. Claro, pero claro, no me he pinchado. Hay una de las cosas que Me comentáis. ha bajado porque me voy a pinchar. Pues porque te has comido los de leche y las dos Ya, magdalenas. claro. Entonces, evidente, algo que comentáis muchos es que tienes mucha hambre, no pasa nada. Tú recuperas la hipoglucemia con la Coca-Cola. Luego, ¿quieres comer un bocadillo de tortilla de patatas? No hay problema, te comes el bocadillo y cuando terminas de comer el bocadillo te pinches. Entonces, te mantendrás a lo mejor en 150 o 170, pero no en 320. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa que os pasa a mucha gente y la hipoglucemia es verdad que por lo que vosotros contáis afecta mucho. Entonces, claro, y el cuerpo, uno de los mecanismos que tiene para tomar, para introducir la glucosa es comer. Entonces, el hambre se genera como una respuesta lógica para evitar las hipoglucemias. Por lo tanto, tú te comes las dos magdalenas, no hay problema, y cuando terminas te pinches. No, sí, lo hago así desde hace un mes. Estoy trabajando y con eso es mucho mejor. Estás mucho mejor. Quitando algún pico que me ha dado, pero... Bueno, eso, algún pico hacia arriba y algún pico hacia abajo es muy difícil que nos pase porque es muy difícil controlar todas las variables que influyen. Pero bueno, yo creo que sí que vas mucho mejor. Sí, yo creo que sí. Me pincho mucho a mí de insulina ahora. Claro. Trabajo con dental, me pincho cuando trabajo el pincho de unidades y ahora en comer lo tengo a 100. Por el trabajo que tienes. Sí, Es un trabajo que consume mucho. Pero antes también tenías un trabajo similar. Sí, pero no tanto. Andaba mucho, pero no era tan esfuerzo físico. De todas maneras, cuando se consigue normalizar los niveles de glucemia, la insulina es más efectiva. Entonces, normalmente cuando los valores están bien, se necesita menos insulina que cuando los valores están elevados, porque la hiperglucemia impide el efecto de la insulina. Entonces, se establece un ciclo que es un ciclo perverso, ¿vale? Porque tú necesitas más insulina para bajar los niveles de glucemia, pero los niveles de glucemia impiden que toda la insulina que te pinchas sea efectiva. Entonces ahí se monta un gusano que va enrollándose uno con el otro.
Si nosotros nos mantenemos siempre en valores altos de glucemia, podemos llegar a desarrollar una cetoacidosis. Síntomas de la hiperglucemia: la sed. El riñón expulsa más orina, al expulsar más líquido, el cuerpo se deshidrata, entonces genera sed. Deseo frecuente de orinar, visión borrosa, fatiga, irritabilidad, hambre, ¿vale? Los síntomas que acompañan a la hiperglucemia son muchos y en algunos casos son similares a la hipoglucemia. Es decir, la visión borrosa y la irritabilidad y la fatiga pueden darse en hiperglucemia y en hipoglucemia. Están en los dos. Por eso, siempre que sea posible, vale la pena determinar para saber exactamente en qué situación estás. Sí, a mí la fatiga es cuando la tengo. ¿Bien? A mí la fatiga es cuando la tengo. Cuando la tienes alta, cuando la tienes baja, no te da. De mal humor y eso sí, pero fatiga no. Al revés, me pongo como a temblar enseguida, el cansado. ¿Cómo podemos corregir nosotros la hiperglucemia? ¿Vale? Pues nosotros necesitamos calcular el factor de sensibilidad, que es lo tenéis aquí en la hoja esta que os he cortado. Entonces, el factor de sensibilidad lo que va a hacer es hay una fórmula estándar de calcularlo, que es 1800, nosotros tocaríamos 1800 por ¿cuánta insulina tantos? Estoy poniendo 34. 34. Bueno, el fin de semana es un poco más, así que no voy a hacer nada. Bueno, eso está bien. Rápidamente se Depende también de cómo la tenga, pero entre 3 y 4. ¿En el almuerzo? En el almuerzo me dice muchas veces que me pinche 7, pero me suelo poner 3 o 4 igual. ¿Comida? En la comida 7. ¿Y en la cena? Y la cena también. Bueno, estos son 20 y 34. Como trabajo por la mañana es cuando me suelo restar. Dividiréis, podéis dividir. Pues nada, primero. ¿Cómo? 33,6. Vale, esto querría decir que cuando tú te pinchas una unidad de insulina, el nivel de glucemia baja a 33. ¿Vale? Entonces, nosotros de esta manera sabemos la efectividad que tiene una unidad de insulina. Hay que contarla toda, ¿vale? La basal hay que contarla porque tú la llevas. Claro, toda la insulina que... Exacto, toda. ¿Vale? Entonces, eso. Luego, yo lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula de aquí abajo. Yo, para saber si yo en un momento determinado tengo 250, para pasar, este sería el valor actual que yo tengo. El valor objetivo, no el valor real, perdona, el valor objetivo. Si yo estoy antes de comer, mi valor objetivo tiene que ser 130 el más alto. Ahora yo esto lo voy a dividir por 33. Y esto me dirá la cantidad de insulina que me tengo que imaginar que yo esto lo voy a hacer no antes de comer, sino que yo lo voy a hacer después de comer, a las 2 horas de comer. Aquí ya no hablaríamos de 130, sino que perfectamente hablaríamos de 180, porque yo estoy 2 horas después de comer. Entonces, el valor real que yo tengo que tener en ese momento va a depender de en qué momento del día esté. No siempre es el mismo. Yo necesitaré, con esto que voy a conseguir, eliminar la hiperglucemia, volver a situarme dentro del rango
180, 100. Si estoy 2 horas después, y 90, 130, si estoy antes de. Porque ahora que yo me muevo en el rango de 90, 180, antes o después. De esta manera yo no estaré nunca hiperglucémico. Lo mismo, igual que la hipoglucemia, yo cuando tengo una hiperglucemia de preguntarme, he comido mucho, no me he pinchado lo que debía, tengo una infección, porque hay veces que infecciones de orina o otitis o dolores de cabeza o un dolor articular, ¿vale? Todas esas cosas afectan y hacen que aparezcan hiperglucemias. Otra de las cosas que hace que sea muy difícil corregir valores altos de glucemia es que yo me pase el tiempo yendo al armario, ¿vale? Yo puedo comer únicamente fruta, pero aunque coja un níspero, 2 cerezas, yo voy poniendo un gota a gota a los niveles de glucemia. Claro, para eso no te puedes pinchar insulina, pero sí que vas soltando. Hay personas que lo que hacen es que toman muchos cortados. Un cortado no es valorable, pero si yo me tomo un cortado a la hora, me tomo, pues entonces ahí estoy haciendo. Cuando los niveles están equilibrados, pues el cuerpo está contento y feliz. Hay una situación que es la situación de la hiperglucemia, en la que hay un ligero déficit de insulina, pero no acaba de desarrollarse el problema agudo. No estamos hablando de efecto crónico, sino el problema agudo. Yo voy pasada de azúcar, pero tengo un déficit de insulina, pero tengo insulina. Y hay un momento en el que cuando los niveles de glucosa ya son muy altos y yo tengo poca insulina, va a producirse cuerpos cetónicos y entonces mi cuerpo va a funcionar mal. Yo voy ya a sufrir todo mi organismo. Afectaciones que se producen cuando hay una cetoacidosis, es decir, cuando mis valores de glucemia están altos, mantenidos y además yo no tengo insulina. A nivel de los hidratos de carbono hay un aumento de producción de glucosa por parte del hígado. Es un poco, parece como contradictorio, pero la glucosa está alta en el torrente sanguíneo, no está alta en el interior de los músculos. El cerebro va a sufrir directamente la hiperglucemia porque le llega toda la glucosa que hay en sangre, pero a nivel cardíaco, a nivel muscular, la glucosa está en la sangre, no está en las células. Por eso el hígado va a continuar produciendo. Parte de la producción del hígado tiene que ver con la neoglucogénesis, es decir, el hígado va a utilizar el glicerol, que es un producto de las grasas, para producir glucosa. Luego, como que los niveles de glucosa están muy altos en el torrente circulatorio, eso mismo bloquea que las células puedan aprovechar esa glucosa. Como consecuencia de estos dos elementos, la hiperglucemia va a continuar aumentando. A nivel de las grasas, lo que comentábamos, como que cuando se tienen valores de glucemia muy altos, mantenidos durante mucho tiempo, se pierde el apetito. Entonces, el cuerpo, que no puede utilizar la glucosa para producir, a nivel interno, lo que van a hacer las células es empezar a utilizar las grasas para producir glucosa. Parte de las grasas se desmontan en glicerol y en ácidos grasos libres. El glicerol, el hígado lo utilizará para producir glucosa y los ácidos grasos libres van a producir los glucósidos. Lo mismo pasa de la misma manera que pasa con las grasas, pasa con las proteínas. El cuerpo va a coger las grasas, las proteínas para producir glucosa. Y hay un aminoácido que es la alanina, que entra en el ciclo y el hígado coge la alanina y a producir glucosa, que es su farina. ¿Vale? Luego,
Otra de las cosas también es que es muy importante cuando hablamos de la cetoacidosis o de valores de glucemia altos, es que también van a afectar al potasio, el sodio y el fósforo. El potasio es muy importante, son iones que controlan mucho el paso de los nutrientes. A nivel cardíaco son los que controlan la transmisión del estímulo eléctrico. Entonces, hola, muy buenas. No te preocupes, el problema es que no sabéis el suficiente tiempo. No, se lo había apuntado. Esta es una lista con lo que... Pero siempre es importante recordar eso, porque es mucho tiempo, entonces uno se puede despistar. Lo que pasa es que perdí el correo del Hotmail, entonces ahora no tengo todos los correos bien. Ya hice una recuperación y envié un correo. Estábamos viendo, vamos a repetir esto porque me parece interesante. Estábamos hablando de corregir la hiperglucemia, ¿vale? Para corregir la hiperglucemia hablamos del bolo corrector. El bolo corrector consiste, necesitamos calcular el factor de sensibilidad en primer lugar. El factor de sensibilidad lo calculamos siguiendo la regla del 1800. 1800 dividido por la cantidad total de insulina que yo me pongo las 24 horas del día. 36 lenta, 3 en el desayuno, 3 en el almuerzo, 7 en la comida, 7 en la cena. 1800 dividido entre 54, 33. Quiere decir que cuando yo me pincho una unidad de insulina, mi nivel de glucemia desciende 33. Esto es lo que dice la teoría. Luego yo tengo que comprobar que eso va a salir en mi cuerpo. Cuando ya sé el factor de sensibilidad, entonces es cuando puedo controlar. Lo tienes aquí. El bolo corrector. Y aquí detrás, te digo, yo sabía que tenía. Y aquí detrás está la fórmula de calcular el factor de sensibilidad. Yo había hecho las dos cosas. Entonces yo cogería en un momento determinado en el que si yo voy a comer, ¿vale? Y ese día tengo 250 antes de la comida. Este es el valor que yo tengo actual. El valor que debería tener como máximo serían 130. Pues el valor que tengo menos el valor que debería tener partido por el factor de sensibilidad me dirá las unidades de insulina que necesitaría pincharme para pasar del valor que yo tengo al que debería tener. Si yo voy a comer a estas unidades, le tendré que sumar la que me toque para la comida. Y tendré que asegurarme que como lo mismo que iba a comer, no menos porque voy alto. Eso es otro fenómeno que también suele ocurrir. Como voy alto me voy a retener, pero como me he pinchado todas las unidades, luego tengo una hipoglucemia. Entonces, si yo corrijo porque aumento las unidades porque voy alto, tengo que comérmelo todo. Y si no, pues me pincho menos, no pasa nada. Esto es en el caso de que yo vaya a comer. Ahora, yo tengo 250 después de comer. Entonces, aquí ya no es 130, aquí ya sería 180. Entonces yo me pincharía estas unidades y pasaría de este 250 a 180, corregiría la hiperglucemia. Hablábamos, siempre que aparezca una situación, tanto una hipoglucemia como una hiperglucemia, yo tengo que preguntarme cuál ha sido la causa. Si identifico la causa, abordaré ese elemento y ya está. Ya habrá una hiperglucemia que no tendré, o una hipoglucemia que no tendré. Cuando yo soy equilibrado, pues saludable, feliz, contento, todas las células de mi cuerpo están bien. Cuando empiezo a incrementar los niveles de glucosa y a tener un déficit de insulina, ya mi cuerpo no empieza a funcionar normal. Y cuando mis niveles están muy altos, yo voy a tener cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos van a ser causantes de problemas importantes para la salud. ¿Cómo afectan cuando ya entramos
La hiperglucemia mantenida durante mucho tiempo con déficit de insulina, estaríamos hablando ya de estar en una cetoacidosis. ¿Qué pasa en ese caso? El hígado continúa produciendo glucosa, porque la glucosa está alta en el torrente circulatorio, pero el cuerpo está necesitado de glucosa. El tejido muscular no tiene glucosa para trabajar. Entonces, se produce la neoglucogénesis, que es la producción de glucosa utilizando otros sustratos que no son los hidratos de carbono. En este caso, lo que hace el hígado es utilizar el glicerol, que es una grasa, para producir glucosa. Por otra parte, las células, cuando hay hiperglucemia, no aprovechan bien la glucosa, crean una resistencia. La propia hiperglucemia genera resistencia a la utilización. Entonces yo tengo dos aspectos que van a incrementar los niveles de glucemia. Como no hay glucosa para aprovechar, la grasa empieza a ser un elemento que se utiliza para producir glucosa. Se produce el glicerol y se producen ácidos grasos libres. El glicerol, el hígado lo convierte en glucosa, y los ácidos grasos libres, el hígado los convierte en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos pasan a la sangre y van convirtiendo la sangre en ácido. Van haciendo que el pH de la sangre vaya bajando y se llega a unos niveles en los que es incompatible con la vida. Cuando no hay glucosa, o nos comemos las grasas, no comemos las proteínas. Esto, las personas que hacen huelgas de hambre, lo que van haciendo es consumiéndose a sí mismos. El corazón, el cerebro, el riñón necesitan un mínimo de gasto calórico que, aunque nosotros nos quedemos tumbados y quietos, necesitamos. Y lo van a sacar de un lugar a otro. La alanina, que es un aminoácido, la alanina, el hígado la convierte en glucosa. Es decir, la glucosa es muy necesaria y sí o sí el cuerpo la va a producir. Por otra parte, también a nivel hidroelectrolítico, el sodio, el potasio y el fósforo, fundamentalmente el sodio, son elementos que intervienen a regular muchísimas funciones. Habíamos dicho que una de las cosas que pasa cuando los valores de glucemia están altos es que se orina mucho. El riñón aumenta la diuresis para compensar. Eso hace que haya una deshidratación y que el potasio salga del interior de las células a el exterior. Y eso supone desequilibrios. Solamente el potasio puede ser responsable de causar el muerte. De hecho, en la cetoacidosis, uno de los desencadenantes más importantes suele ser las alteraciones en las cifras de glucosa. Parece una tontería, pero es muy importante. Síntomas de una cetoacidosis: respiración acelerada y profunda, sequedad de la boca y de la piel, enrojecimiento de la cara, aliento con sabor a frutas, náuseas, vómitos, dolor de estómago, dolor abdominal, dificultad respiratoria al estar acostado, disminución del apetito, disminución del estado de conciencia. Esta disminución del estado de conciencia puede llegar aquí un momento en el que realmente todos los sentidos se embotan y aparece el coma, porque los cuerpos cetónicos son tóxicos a nivel cerebral también. Misión frecuente, fatiga, causas. Muchas veces hay una cetoacidosis como consecuencia de una infección, infecciones de orina, infecciones renales, pueden ser causas de cetoacidosis. Omisión de dosis, fallo en la administración de la dosis, exceso en el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono con déficit de insulina. Y luego hay otros problemas, el hipertiroidismo por sí solo puede ser el uso de algunos fármacos como corticoides. Hay veces que para determinados dolores se hacen infiltraciones con corticoides y eso rápidamente produce un aumento del cortisol, y el cortisol es una hormona que va a producir aumento de la glucemia, es uno de sus trabajos. La ingesta de alcohol y los traumatismos, todos esos son causas que pueden. ¿Cómo evoluciona la diabetes? ¿Vale? Nosotros
Cuando estamos equilibrados, tenemos, a medida que aumenta la glucemia, aumenta la insulina a medida que vamos. Tenemos una situación equilibrada y una insulina administrada por vía externa que hace el mismo. Una alimentación equilibrada que aporta glucosa y esa parte de la función de la insulina es coger esta glucosa y almacenarla en el hígado. De manera que cuando nosotros lo estamos comiendo, el hígado va soltando la glucosa y esta glucosa mantiene los niveles estables. La cetoacidosis vendría representada por este esquema de aquí, donde la glucosa está toda en el exterior. Y nosotros, en una situación adecuada, la glucosa la tenemos nutriendo todos nuestros órganos, mientras que la cetoacidosis, la glucosa está toda a nivel exterior. No hay nada en el interior. ¿Cómo podemos saber, tener una información global de nuestros niveles de glucemia? Bueno, pues a través de la hemoglobina glucosilada. La glucosa siempre se transporta en sangre enganchada a proteínas, a las diferentes proteínas que circulan por nuestra sangre. Hay una parte que es de glucosa que se aplica también a la albúmina, que es una manera de medir. Valores altos van a generar riesgo de desarrollar complicaciones. La situación ideal es estar entre el 7,4 y el 6,4. Ese sería el rango en el que yo estaría bien. Valores más bajos de 6,4 pueden ir acompañados de muchas hipoglucemias, y entonces eso tampoco es positivo. Hay algunas personas que quieren conseguir el 6 de glicosilada y están siempre en una situación de hipoglucemia. El cuerpo no funciona bien con valores bajos y también genera riesgo. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser situarnos en 7,4, 6,4. Ahí sería la situación ideal. El daño que hace la hiperglucemia es que las proteínas a las que va enganchada la glucosa se convierten en proteínas pegajosas, y entonces lo que van haciendo es depositándose sobre las arterias y las venas de nuestro cuerpo. Y lo que va haciendo es ocluir la luz, disminuir la flexibilidad de la capa arterial, con lo cual la adaptación a los cambios necesarios en la vida cotidiana se ven también afectados. La nefropatía diabética, lo que va a decir, estos cálices, ¿vale? Una de las funciones que tiene el riñón es recuperar todas las sustancias que el cuerpo en la sangre venosa tendría que desechar, pero que son reutilizables. Uno de los fenómenos que recupera es los electrolitos y la glucosa. Claro, estos cálices, que son como filtros, si hay hiperglucemia, se van alterando. Entonces hay un momento en el que dejan escapar proteínas y en ese sentido no producen la recuperación de determinados principios ingredientes que son importantes y de alguna manera dejan de funcionar todo, por lo tanto pierden su capacidad. ¿Cómo podemos saber cuando vosotros hacéis una analítica? Anualmente os piden orina y semestralmente os piden... Hola, muy buenas. Hola, buenas. Muy buenas. La creatinina siempre a nivel cada 6 meses os piden la creatinina y la albúmina sérica, ¿vale? Eso siempre se pide. Y la albúmina en orina, la creatinina en orina, la albúmina creatinina, estos son los que se piden mensualmente, anualmente. Controlando el objetivo es controlar que los valores estén dentro de la normalidad, y si hay algún valor que está fuera de la normalidad, empezar a tratarlo para conseguir frenar la evolución.
habíamos dicho que la hiperglucemia, cuando está mantenida a lo largo del tiempo, lo que va creando es que en las paredes de las arterias se van depositando las proteínas. Esas proteínas construyen la luz. A nivel de la rutina, nosotros lo que tenemos es esos vasos chiquitines se rompen y producen pequeñas hemorragias. Por otra parte, como los capilares no están bien, van dejando salir proteínas que van produciendo exudados en el globo. Pueden aparecer microaneurismas, que son roturas pequeñitas, exudados algodonosos, que son las proteínas que se salen de las venas y están esponjosas, o exudados cuando ese aspecto algodonoso se endurece. Hemorragias, porque se rompe, y luego otra de las cosas que pasa es que como no hay suficientes vasos sanguíneos, pues el ojo tiende a crear nuevos vasos, pero son vasos anormales, con lo cual no van a cumplir su funcionalidad. ¿Y esas proteínas, o sea, las proteínas que se liberan de los vasos sanguíneos, producen ceguera o cuándo se produce la ceguera? Depende de, en esta imagen de aquí,